Son las 8:49, recibimos ahora a un abogado tributarista, es decir, experto en el pago o no pago de impuestos, el señor miembro del Grupo Verona, José Verona. ¿Qué cosa dijo el presidente sobre impuestos? Porque parecía satisfecho de que hubiese aumentado la recaudación como efecto del rebote económico, pero nuevas iniciativas, reformas no se ven. Y hasta hace unos meses el tema principal era demasiada evasión y demasiada elusión de impuestos. ¿Qué piensa usted de lo dicho y de lo callado por el presidente de la República? Encantado, muy buenos días, gracias por la invitación a RPP. Buenos días, ¿cómo está usted? Definitivamente hay un crecimiento de la recaudación, no es producto de un rebote económico, el rebote económico es de los últimos 2-3 meses, sin embargo la recaudación viene subiendo constantemente hace ya cerca de 12-13 meses. Un plan de lucha contra la evasión, un plan de lucha... 12-13 meses, pero llegamos a estar por debajo de 13% de nuestro PBI a fin de año pasado. No, lo que pasa es que el año pasado hubo un sinceramiento tributario, que es el que hizo que la mayoría declare patrimonio, pero este sinceramiento solo alcanzó hasta el 2015, quedó en el aire 2016-2017, que no alcanzaba el sinceramiento tributario y que permitió que a partir del año 2018 la gente siga declarando porque ya ven al descubierto la cuenta o el origen del patrimonio. Uno. Y dos, el otro fue el FRAES, el fraccionamiento especial, con lo cual la gente renunciaba a los intereses para pagar una deuda. Entonces tenemos en constante un crecimiento de IGB, pero no producto de un plan de lucha contra la evasión, sino un plan de incentivos que ha sido el sinceramiento tributario y el fraccionamiento especial. Esa es la verdad de la mayonesa, como dice el ciudadano a pie, ¿no? Bueno, perdón. No, adelante. Pero hay demasiadas cosas por corregir. Todavía hay mucha opacidad, mucha confusión y los intereses que cobra, la forma como cobra la SUNAT cuando uno se atrasa 1 o 2 días, a veces ni siquiera ha terminado de atrasarse y ¡pocatán! Le cae la quincha y las multas son altísimas, ¿no? Dos temas centrales has planteado tú, Patricia. El primero, hay mucha opacidad. El presidente nos ha planteado muchas cifras, el presidente Vizcarra en su discurso ha hablado de porcentaje de cifras, pero ha omitido algo real. El 72% de la informalidad tributaria o el 81% de la informalidad laboral en las pymes es lo que hace que él no tenga dinero para hacer obras. Señor presidente, usted vive del dinero recaudado. Si usted no recauda impuestos, no puede hacer obras. O va a hacer obras por APPs que finalmente nos deja 10, 15 o 20 años para pagar esa obra. Entonces, es importante que el presidente sepa que él vive de recaudar impuestos y la mejor manera de recaudar impuestos es teniendo planes de lucha contra la evasión o la defraudación tributaria. Y facilitándole el pago de impuestos a la gente, que no se convierta en un dolor de cabeza ni que la SUNAT se convierta en su peor enemigo, ¿no? Ese es el otro tema que te habías planteado hace un momento, cuando decías, pero salen a fiscalizar y te embargan. Tenemos los audios de la corrupción o los audios de la vergüenza, que ustedes, la prensa, lo llaman así. Es evidente que haya habido una dádiva, una entrega, una transferencia patrimonial. Esto hace que, si yo hago fiscalizaciones de incremento patrimonial no justificado, donde comparo el patrimonio que tiene con los ingresos declarados, hayan omisiones que van a ser conceptualizados como incremento patrimonial no justificado. Entonces la pregunta que nos va a hacer el ciudadano es, pero ¿y eso a mí qué me importa, señor? Sobre ese patrimonio que él no declaró pero tiene, SUNAT le va a cobrar el 30% impuesto a la renta y le va a cobrar una multa del 15%, 45% más intereses. Entonces es evidente, ustedes llevan años en la prensa. Cuando cayó el régimen fujimorista, el 2001, el 2002, se hicieron fiscalización a 400 fujimoristas y se determinaron deudas millonarias que hasta ahora ni siquiera pueden pagarse. Sin embargo, ha salido estos actos de corrupción mediante los audios o sospechas o intuición de que hubo acto de corrupción, pero vemos que SUNAT no sale a hacer fiscalizaciones de incremento patrimonial no justificado y debería. ¿Por qué? Si me permite, Patricia, ya en el ciudadano de a pie se dice, al chiquito sí lo agarran, sí lo cobran, sí le embargan, pero al grandazo no lo tocan. Entonces el ciudadano ve como grandazos a estos jueces supremos, a estos fiscales supremos, a estos miembros del Consejo Nacional de Magistratura involucrados en los audios y ve que a ese grandazo no lo tocan. Entonces la ciudadanía espera una respuesta de SUNAT. De acuerdo. ¿Qué pasó cuando el presidente Vizcarra, creo que un primer intento fallido de organizar el tema de la tributación, primero obviamente subió el IGB, eso le trajo además el impuesto selectivo al consumo,
consumo. Eso le trajo mucha resistencia en algunos sectores. Y segundo, dijo que iba a cobrar las deudas millonarias que tenían grandes empresas con el Estado. Lo cual fue una metida de pata enorme porque son deudas judicializadas y él no puede cobrar lo que el Poder Judicial no determina de resolver. ¿En qué ha quedado eso? Porque además dijo que iba a crear una comisión especial en una clarísima interferencia, ¿no? A ver, lo del impuesto selectivo al consumo se hace en todos los países del mundo. Cuando tú tienes un evento pico, un evento que, por decirlo así, va a pasar desapercibido el aumento, lo hago. Y efectivamente vino el Mundial, pasó desapercibido, totalmente desapercibido el aumento. Tenías de nuevo 3 cervezas por 10 soles. O sea, ¿de qué aumento te quejas si la misma empresa da la oferta? En la gasolina. Entonces, sí metió la pata, ¿no? Tampoco, porque en menos de 13 días bajó a precio anterior a la subida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fondo de contingencia que ni siquiera cuando el petróleo se dispara no lo sentimos, y cuando el petróleo baja no lo sentimos. Entonces ahí hay un efecto económico que permite no sentirlo, ¿no? Parece que es un fondo que ya está desfinanciado, pero bueno. Esos dos temas hicieron que se adhiera rápidamente el incremento de impuestos selectivo en consumo. Ahora, respecto al otro tema que tú me planteas, sí, pero ¿hacia dónde va el cobro de las deudas millonarias? Lamentablemente tengo que decir que en cero, sigue igual. Ahora, ¿iba a haber una interferencia o no en el Poder Judicial? Más me parece una expresión de interés. Vamos a ponernos de acuerdo para no seguir con este proceso. Pero difícilmente una empresa que lleve en un proceso 14, 15, 20 años se va a poner de acuerdo con papá de Estado diciendo ahora sí te pago. Ahora, pero recordemos que esas deudas, y bueno, ningún ánimo de defender a ninguna empresa y que paguen lo que tengan que pagar, han pasado por todas las instancias. Y el problema no es tanto la deuda, que muchas empresas están dispuestas incluso a pagarlas. El caso de algún banco, por ejemplo, que además hereda una deuda de un banco anterior que has comprado, ¿no? Cuando uno compra otro banco, hereda las deudas, ¿no? Activo y pero pasivo, el problema no es la deuda, el problema son los intereses absolutamente insólitos que va acumulando SUNAT, de manera que una deuda de 40 termina en 400. Entonces eso resulta impagable, para ¿no? explicarle a todos los oyentes y televidentes de RPP. Pero ojo, eso le ocurre al banco y le ocurre al chico, ¿ah? Sí, claro. ¿No? O sea, hay dos temas ahí. El primero, el tema técnico, la teoría de los actos propios, ¿no? Yo no puedo hacer que un tercero me pague intereses por errores míos. Entonces, voy a ponerlo en contexto. Yo como gobierno, sea en SUNAT, sea en Tribunal Fiscal o sea en el Poder Judicial, me demoro más del plazo establecido para resolver. O no notifico, por ejemplo, ¿no? O no notifico prontamente. Acá el tema, Patricia, se trata de que te demora 7 años en resolver un proceso que te puede demorar 1 año. Exacto. Entonces, por esos 6 años que transcurre, el Estado quiere que le pagues los intereses de esa demora o esa mora en resolver. Entonces, ahí es donde se aplica la teoría de los actos propios. Oye, yo no te voy a pagar intereses porque tú te demoraste, tú asumes tu responsabilidad. Punto 1. Pero punto 2, estamos en Perú, el país pues de los criollos, el país del Pepe el Vivo, ¿no? Entonces, hay gente de los amigos, ¿ah? Y de los amigos, de los hermanitos, de los 10 verdecitos. Entonces, hay gente que reclama por reclamar, hace uso mal de su derecho. Hay gente que apela por apelar. Bueno, pero eso tendría que tener un filtro, ¿no? O sea, ni siquiera debería pasar la apelación, ¿no? No cumple con los requisitos, señor, chao, regrese usted por donde vino, ¿no? Yo estoy contigo en el sentido que debe haber mayor eficiencia, tanto de SUNAT, Tribunal Fiscal y Poder Judicial, en resolver los procesos dentro de plazos. Y no aceptar lo que no se puede consultar. O sea, ahí también siempre se ha hecho ahí demasiada carga procesal, pero es muy fácil en el Perú, en general, litigar, no sé en tribunales fiscales, pero en general es muy fácil, porque no se dice, bueno, señor, usted no tiene razón para reclamar, esto no procede, ¿no? No hay en nuestro sistema administrativo tributario, llámese SUNAT y Tribunal Fiscal, reclamo de apelación, puedes presentar cualquier barrabasada y le van a dar pie. O sea, no hay una revisión previa. De acuerdo, señor Verona, un último tema, el de las exoneraciones tributarias, que tampoco fue desarrollado por el presidente de la República. Se hablaba de crear un régimen tributario diferente para casinos, universidades privadas de lucro y también para algunas dimensiones de la actividad en la Amazonía. El día de hoy hay un comunicado en los diarios de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juego Tragamonedas rechazando que se les aplique el impuesto selectivo al consumo. Una palabra sobre este tema. Totalmente desacuerdo con el comunicado. En algún momento algunos operadores de tragamonedas me han consultado. Esto es una medida que tiene que corregir la ludopatía. Es una medida de juego, quiere decir, la gente trabaja, la gente labora,
gana su dinero, va a las máquinas y lo gasta. Entonces, ¿es un bien suntuoso? Sí. ¿Es un bien externo a cualquier bien de producción? Sí. ¿Debería tener impuesto selectivo de consumo? Claro que sí. Entonces, no tiene, digamos, asidero técnico para poder rechazar un impuesto selectivo. De acuerdo. Muchas gracias por esta rápida reacción ante un comunicado que aparece en la prensa el día de hoy de unos sectores económicos que efectivamente se benefician de discutidas exoneraciones tributarias. Muy buenos días, señor Verona. Muchas gracias por sus explicaciones como abogado tributarista. 8:09 de la mañana. Hacemos una pausa, titulares de la hora, y regresamos a nuestro programa de ampliación de noticias.